tomar, mis hermanos, nuestras Biblias. Yo les invito para que vayamos al capítulo 2 de Filipenses. Vamos a seguir en la serie en este día del Señor, Filipenses capítulo 2, versículos 9 hasta el versículo 11. Voy a dar lectura, luego orar. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Alabado seas, oh Señor, en los cielos, en la tierra. Padre, después de poder adorarte a través de los himnos, Señor, nuestro corazón ahora está dispuesto para también recibir, oh Señor, tu bendita palabra. Con nuestros labios acabamos de decir que son bellas, bellas palabras de vida eterna. Rogamos que tu Espíritu Santo nos haga hermoso, haga bello, Señor, en nuestros corazones la voz del Espíritu. Gracias por lo que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo auxilie al expositor y también tu Espíritu Santo sea quien hable al corazón, Señor, de los que van a recibir esta palabra. Te damos gracias. En nombre de Jesucristo oramos esto. Amén. Amén. Mis hermanos, quiero titular este mensaje en el día del Señor, tomando de nuestro texto en el versículo 10. Toda rodilla se doblará. Voy a empezar diciendo que el hombre por naturaleza no siempre está dispuesto a someterse a una autoridad, sea en una empresa, sea donde usted es contratado, tal vez por un tiempo, mucho tiempo, siempre cuesta someterse a una autoridad. ¿Y qué tiene que ver esto cuando digo toda rodilla se doblará? Pablo está escribiendo esta carta a los Filipos, a la primera iglesia ya en Europa. Hemos visto aquí las conversiones, cómo empezó con una iglesia con 3 primeros convertidos y ahora se dirige a un grupo, vamos a decir, ya mayor, compuesto más por gentiles que judíos. En el capítulo 2, versículo 14, vamos a ir viendo la semana próxima, va a decir que había murmuraciones, había discusiones, y hasta aquí Pablo está dirigiendo esta carta a estos hombres. La semana pasada vimos cómo Cristo nos ejemplificó con su condición de, vamos a decir, de siervo, para poder mostrarnos la humildad. ¿Cuánto habría en esta iglesia que Pablo tiene que hablar, poner a Cristo para que vean como un siervo humilde? Y hoy día mi propósito, hermanos, es eso. Jesucristo no se exaltó, no se exaltó porque es Dios, o el Padre no le exaltó porque es Dios, aunque es Dios. Jesucristo fue exaltado primeramente una vez haber sido siervo de nosotros. Por eso versículo 8 va a decir, por lo cual Dios también le exaltó, pero la exaltación de Cristo primero tiene que ver con su humildad, con su condición que vino a mostrarnos, y Pablo está dirigiéndose a este grupo de hermanos. Ustedes pueden ver en el capítulo 4, versículo 4, dice: ruego a Evodia y a Síntique que se reconcilien. Es la cita en el capítulo 4 en adelante. Pero estoy diciendo que en esta iglesia algo que estaba careciendo era la humildad. En el capítulo 2 hemos visto también, en el versículo 3, no todos estaban haciendo, no todos estaban sirviendo, vamos a decir, para que todos nos beneficiemos de este servicio, sino que en el versículo 3 estaban haciendo, dice, por egoísmo, por vanagloria, y no estaban considerándose los unos a los otros, sino que cada uno estaba buscando sus propios intereses, y Pablo pone a Cristo como ese ejemplo. Pero hoy día vamos a ver dónde vamos a llegar a la condición final. Mi tema va a seguir siendo ese pensamiento de que Pablo quiere afinar muy claramente en nuestro obrar, nuestra actitud, que veamos a Cristo como ejemplo.
Porque Cristo llegó a una exaltación a lo sumo, dice, donde ya no puede más, donde no hay otro ser, vamos a decir, uno de nosotros, o un ser angelical, nadie va a exaltar más mayor que Cristo. Ahora, cuando se trata de Dios, Pablo pone aquí a su Hijo. Yo creo que Pablo está muy preocupado por esta iglesia. Y creo que el Espíritu Santo también nos puede hacer ver esto, el ejemplo de Cristo. Se hizo siervo, ahora un siervo humilde, lo que vimos la semana pasada. Y Pablo está aquí una vez más mostrándonos, ahora Cristo está exaltado, pero antes de su exaltación fue humillado. Hay millones de personas, tal vez como ahora voy a decir, en estos tiempos odian la autoridad. Y quiero llevarles con estas palabras porque sucede que si el hombre en estos tiempos no se humilla, vamos a decir, aquel día va a ser su destrucción, pero ¿de qué manera Dios va a hacer que toda rodilla se doble? Mis hermanos, no lo sabemos cómo va a ser todo eso, pero Dios va a hacer que toda rodilla se doble. Hay muchas maneras de decir, pero la palabra del Señor nos dice que esto va a pasar. Quiero que vayamos al Salmo 110, versículo 1. El Salmo 110, versículo 1 es un texto muy citado, muy conocido, y dice la palabra del Señor. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Si la exaltación de Cristo es hasta lo sumo, y el Padre ha dicho que va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el Padre ha conferido toda autoridad a Jesucristo, entonces la autoridad que tiene el Hijo de Dios, mis hermanos, es una posición de autoridad. Algo que hoy día la humanidad niega es eso. Vamos a decir, la autoridad de Jesucristo. En otras palabras, no desean el señorío de Jesucristo en sus vidas. El Padre ha puesto entonces a su Hijo. Pero lo que quiero decir también, dice la palabra del Señor, y lo confirma, que toda rodilla se va a doblar. En otras palabras, está diciendo que todos van a reconocer a Jesucristo como Señor. Empezamos leyendo el Salmo 95, versículo 5, al comienzo del culto. Venid, postrémonos, arrodillémonos. Algo que debe ser de nuestra naturaleza, vamos a decir, recreada por el Espíritu Santo, es eso. Venimos voluntariamente. Pero ¿qué va a pasar con el hombre que no aún busca, vamos a decir, someterse a la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Realmente la salvación de los hombres. Pero cuando es desechado, vamos a decir, la voluntad de Dios, que la salvación de sus almas, entonces solamente queda una cruel expectación, donde vamos a ver al final es que todos van a ser aquel día humillados. Y la palabra del Señor, hermanos, asegura que toda lengua va a confesar a Jesucristo como Señor. Sean arcángeles o serafines, ángeles caídos, sean hombres que han vivido, vamos a decir, en esta tierra, hombres como monarcas, sean reyes, gobernantes, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora, ¿qué podemos ver en otra parte? El versículo 9 empieza diciendo, en nuestro texto, hay un nombre que Dios le ha concedido y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre, mis hermanos, tiene que ver con lo que también señalaron en el Antiguo Testamento. Los profetas atestiguaron, hablaron de que vendría un Mesías, vendría alguien que gobernaría. Los apóstoles vieron el cumplimiento de esa profecía y los apóstoles empezaron a vivir lo que habían visto, lo que habían oído, hasta tal punto de entregar su vida por su Señor.
Y esto está claro, mis hermanos, como introducción, y quiero decir ahora lo siguiente. Debido a que Jesús se humilló a través de la cruz, Dios lo ha exaltado sobre todo para que todos se sometan a Jesús como Señor. Mi mensaje está en esta noche sobre 2 puntos en sí, pero también vamos a ver qué aplicaciones prácticas tiene que ver con respecto a la humildad, porque estos versículos son cristológicos, mucho la semana pasada, o teológicamente tiene que ver mucho con lo que ha habido mucho, voy a decir, mucho material. Hay muchos comentarios y creo que mi tema es más, vamos a decir, de exposición que ser un comentarista, pero lo que estamos viendo a través de este libro es primeramente el gozo, después hemos visto la humildad que debe haber que carecía en esta iglesia, del cual Pablo está introduciendo a Cristo como ejemplo, y nosotros tenemos que seguir esa enseñanza. Entonces quiero empezar con mi primer encabezado. Jesús crucificado, resucitado y ascendido se encuentra ahora en el lugar de supremacía sobre toda la creación. Si nosotros no vemos eso en el versículo 9, entonces, ¿de qué podemos estar hablando? Dice, por lo cual. Ese por lo cual nos lleva al versículo 8. Por lo cual, lo que Pablo ya ha venido diciendo. ¿Y qué es lo que el versículo 8 nos dijo? Lo vamos a leer. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús estaba dispuesto a humillarse y ser obediente hasta la muerte de cruz, y de esa manera también vino su exaltación. Dios le exaltó en gran manera, le otorgó, como dice el versículo 9, un nombre, lo confirió un nombre. Para que Jesús viniera a este mundo, tú y yo lo entendemos, Jesús lo hizo voluntariamente, no lo hizo obligado, Él fue movido, más bien vamos a decir, por ese amor que nos tenía a nosotros, porque Dios el Padre nos eligió en su Hijo, y Dios el Hijo dijo, yo voy a ir por esos pecadores y voy a rescatarlos, voy a dar mi vida por ellos. Ahora, ¿qué es lo que también hemos visto la semana pasada? Si Cristo dejó el trono, si Cristo dejó su gloria, si Cristo dejó, vamos a decir, los cielos de los cielos, o la altura más alta que puede haber, para venir a lo más profundo de las profundidades. Porque también Cristo no solamente se quedó, vamos a decir, con nosotros sobre esta tierra que estamos pisando, sino se humilló hasta lo más profundo de lo profundo. Incluso su muerte trascendió cualquier muerte humana. Ahora, con eso no vamos a disminuir también la naturaleza divina o la deidad de Jesucristo. No es que porque Cristo fue humillado de esa manera significa que dejó de ser Dios, eso ni por un momento, pero por momentos vamos a ver también que hay una gloria como que no estuviera. La semana pasada traté de mostrar ausente, pero por momentos se mostró esa gloria, y esa gloria, por ejemplo, en el momento de la transfiguración de Pedro, Juan y Jacobo llegaron a ver, o en ese arresto cuando Judas entrega a su maestro, dice una cantidad de soldados se cayeron. Entonces fueron momentos de la gloria de Dios. Juan capítulo 17, versículo 5, la semana pasada lo leímos y voy a dar lectura nuevamente. Una vez consumada, una vez el Hijo de Dios humillado, llevando a cabo, vamos a decir, su obra por nosotros, dice lo siguiente: y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía, dice, antes de que el mundo existiera. Mis hermanos, estamos viendo la exaltación o lo sumo o lo más alto donde Cristo puede ser exaltado, mismo solamente tiene que ver con lo que Él al final completó. Ahora, hemos tratado de explicar también, vamos a decir, a través del Nuevo Testamento, en otros libros, si es que la humillación, hermanos, fue tan bajo, su exaltación también es a lo sumo.
Y cada uno de nosotros tiene que ver en Cristo, mis hermanos, lo que tuvo que pasar para que llegase donde está. Por eso que el Padre dice, me confirió un nombre. Ahora Jesús pudo haberse exaltado por sí mismo, sí, era Dios, pero Jesús no se exaltó a sí mismo, sino que el Padre lo exaltó. Ahora el Padre, esto es como un sello de su aprobación. El Padre estuvo de acuerdo, la cuenta está pagada, tus pecados han sido perdonados, la muerte no puede hacer nada con Cristo. Entonces el Padre dice, todo está hecho, mi Hijo ha pagado. Entonces Jesucristo, hermanos, es exaltado. Dice Hechos, capítulo 5, versículo 30 y 31. Quiero leer con ustedes. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 30 y 31. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Mis hermanos, tenemos que ver la exaltación de Jesucristo como lo sumo, porque cumplió la obra que vino a hacer. Una vez culminada, y esa culminación implica la humillación, tiene que ver el vituperio, tiene que ver su asesinato, pero eso lo estaba haciendo por pecadores como nosotros, para que el Padre pueda dar arrepentimiento a todos los hombres. La exaltación de Jesús prueba también, mis hermanos, que Jesús derrotó a Satanás, también derrotó la muerte. Tiene que ver esto, mis hermanos. Quiero leer un texto que va a la par con lo que estoy diciendo. Colosenses capítulo 2, versículo 13 hasta el versículo 15. Por eso es que ninguno de nosotros no tiene por qué gloriarse en su salvación, sino que aquel que es exaltado debe recibir la gloria. Colosenses capítulo 2, versículos 13 hasta el versículo 15. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y los ha quitado en medio, clavándole en la cruz. Y escuche el versículo 15. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Mis hermanos, la exaltación, si se da cuenta, primeramente tiene que ver con la obra a favor tuyo. Y aún así, versículo final 16 dice, tiene que ver con la derrota del enemigo. ¿Cómo? Haciendo un espectáculo. Mis hermanos, cuando Génesis 3:15 anunciaba que vamos a decir como ese evangelio prometido, ese prototipo del evangelio, que la simiente de la mujer aplastaría, ¿no?, a la cabeza de Satanás. Mis hermanos, eso sucedió en la cruz, pero esto es llevado para que Cristo sea exaltado en lo sumo. Al final vamos a terminar el versículo 11 diciendo en nuestro libro, sea quien sea, como va a decir Pablo, no solamente toda lengua. Versículo 10 va a decir, todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra tienen que confesar que Jesucristo es el Señor. Los hombres no exaltaron a Jesús. Satanás por momentos reconocía, pero no se sometía a su gobierno, a su señorío. Los hombres empezaron a... Ustedes saben lo que dice Isaías 53, los evangelios mandaban insultos, lo escupieron, pero el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Y la palabra aquí, o el nombre, es Señor. Ahora, la palabra Señor es equivalente al nombre de Dios del Antiguo Testamento. Ustedes saben que los judíos, cuando se trataba de Dios, no podían usar el nombre de Dios como hoy día cualquiera lo pronuncia.
Y de ahí que uno de los mandamientos dice, no usarás el nombre de Dios en vanamente. Ese nombre que es sobre todo nombre en el Antiguo Testamento es Yahweh. El judío era tan, vamos a decir, meticuloso, no lo decía a la ligera. Incluso cuando leían las escrituras lo cambiaban por Adonai, que es Señor. Para Señor, donde estamos, es Jesús. Y Jesús es Yahweh, Dios eterno. Pablo está también atestiguando lo que el Antiguo Testamento estaría apuntando a Jesucristo. Vamos a ir a Isaías capítulo 45, versículos 22 y 23. Libro de Isaías, en el capítulo 45, versículo 22. Y esto, mis hermanos, estamos diciendo, como dije un momento atrás, para que nadie se gloríe, para que ninguno se vea superior sobre otro y tampoco nadie se vea inferior a otro, porque Jesucristo tiene la supremacía de gloria exaltada. Isaías capítulo 45, versículos 22 y 23. Volveos a mí y sed salvos. A ver si es mi cita. 45, versículo 22. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no se revocará, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Pablo conoce el Antiguo Testamento. Estamos, mis hermanos, ante un texto, es que ¿quién es este Señor? Si el Antiguo Testamento estaba un poco velado, vamos a decir, porque no se sabía de ese Señor que sería exaltado en lo sumo. Ahora, si comparamos contemporáneamente, si recurrimos por un momento en tiempo de Jesús, los hombres cómo veían a Jesús, como un hombre como ellos. Pero cuando el Espíritu Santo obraba en ese corazón, lo veían como Señor. Amén. Pero cuando estemos en el cielo, o cuando el hombre esté delante de Él, lo van a ver como Señor, no lo van a ver como un hombre, como un cordero a quien lo pueden hacer lo que Él quiera. Isaías solamente está mirando, o lo que el Espíritu Santo ha puesto en él, está diciendo que ante él se van a doblar toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Jesús es Dios. Pablo también dijo lo mismo, mis hermanos. Ustedes pueden buscar el libro de los Hechos, capítulo 2, y de ahí que no podemos tener en menor a ninguno, porque Cristo lo hizo todo. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 33 hasta el versículo 36. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Mis hermanos, ¿ante quién estamos viniendo nosotros cada domingo en este lugar? Si no es a reconocer con nuestros labios a quien Dios ha puesto a su diestra, y es a Jesucristo como Señor. En Pentecostés, donde Pedro está predicando, está diciendo, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes que hoy están diciendo que estos hombres están ebrios, no, todavía estamos en la sexta hora, dice. Ustedes que están viendo, esta es una obra que estaba en el Antiguo Testamento anunciado que esto acontecería. Incluso ustedes conocen a David, y David dijo
ahí en el Salmo 110 donde hemos leído, y Pedro está repitiendo lo que ya estaba señalando a Jesucristo. Por eso dice ahora el versículo 36 y versículo 37, la multitud dice quedaron compungidos. En otras palabras, Dios había abierto el corazón de estos hombres y solamente al final dijeron a Pedro: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esta parte, lo que hemos visto hasta aquí, es totalmente doctrinal con la persona de Jesucristo. Pero en la práctica, mis hermanos, yo creo que debe afectar mucho. Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, voy a decir esta manera, disminuyen o niegan la deidad de Jesucristo. Ahora, el pecado no es aquí, voy a decir algo ligero. Quitar la divinidad, quitar la adoración, el señorío que pertenece a Jesucristo, mis hermanos, eso es un pecado grande. Por eso se ve, hay todos grupos, vamos a decir, y otros como sectas. Porque va en contra del testimonio de Pedro, lo que acabamos de leer. A este, dice que vosotros, a esto que ustedes colgaron, Dios el Padre lo ha hecho Señor y Dios. Para el mormón, Jesús es como un ángel o una criatura. Para el testigo de Jehová, no es Dios. Y Pedro está testificando. Isaías está diciendo, Él es Señor. Jesús se humilló a sí mismo hasta la muerte, una muerte de cruz. Pero hermanos, Jesús no se quedó ahí una vez humillado. Dice que fue levantado, ascendió a los cielos y fue puesto a la diestra de Dios. Y de ahí, hermanos, es su gobierno. En la parte de aplicación vamos a ver qué implicancia tiene ahora el gobierno de Cristo. Yo leo a mi segundo encabezado ahora. Toda criatura se inclinará ante el exaltado Señor Jesucristo. Versículo 10. Toda criatura se inclinará ante el exaltado Señor Jesucristo. Vamos a seguir con esta temática de la exaltación de Jesucristo. Dice el versículo 10, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Para enfatizar la universalidad, vamos a decir, de la exaltación y el señorío de Cristo, Pablo aquí dice ahora, de los que están en el cielo. Y no solamente los que están en el cielo, sino los que están en la tierra y debajo de la tierra. Todo ser creado, mis hermanos, todo ser creado se va a someter a Jesucristo. Por eso es que cuando uno lee Apocalipsis, tú ves lo que ellos hacen. Nosotros tal vez tomamos las palabras santo, 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 pero es una criatura, hermanos, vamos a decir, en su hermosura, en su posición de querubines, de serafines, de ángeles, no uno, no dos, sino, hermanos, en coro, cantando, creados para decir que Él es santo, santo, santo. Apocalipsis describe eso, pero aquí vamos a ver, estas criaturas son criaturas como nosotros. Amén. Dice, se van a inclinar voluntariamente ante Jesús. Incluso cuando tú ves el Antiguo Testamento, cuando el arca del pacto es construido, Dios da las órdenes a Moisés y se construye dos querubines, uno al lado izquierdo, uno al lado derecho, pero implicaba, hermanos, que que Dios estaría ahí, en medio, entronado, pero para que vea la presencia de Dios, y cuando vieran que el humo ahí estaba, era Dios, era su gloria. Ahora, Pablo está diciendo aquí que incluso los seres angelicales, que para nosotros son asombrosos,
Pero vamos a decir, primero vamos a tomar las escrituras. Los seres angelicales son poderosos. Sean ángeles, vamos a decir, que vienen en defensa de los santos, sean criaturas que también caídas, porque también hay criaturas angelicales caídas que son poderosos. Hasta vamos, creo yo puedo decir que hay lugares en este mundo donde estas criaturas tienen dominio y que los ángeles del Señor tienen que venir y luchar y contender a veces, muchas veces. Es un caso de Daniel. Ahora, los ángeles van a postrarse, se van a inclinar. Incluso voy a decir el arcángel Gabriel. Este arcángel trajo una profecía a Daniel y Daniel quedó casi muerto, dice. No podía levantarse. Vamos a leer esta asombrosa historia que registra el Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 8. Acá mi hermano Daniel dice amén cuando él es Daniel. El libro de Daniel, capítulo 8, versículo 17. Él se acercó donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mis hermanos, si el arcángel Gabriel comunica una de estas visiones a Daniel, y esta es la condición de este profeta, de este ser finito, de este hombre como nosotros que es mortal, esa criatura se va a inclinar ante el Señor. Eso es asombroso, pero va a pasar. La condición de Daniel ahí está, hermanos, palideció, perdió sus fuerzas. Incluso el ángel tiene que tocar a Daniel y tiembla sus rodillas. Capítulo 10, versículo 8, va a decir lo siguiente ahí. Capítulo 10, versículo 8, 10 y 15, voy a leerlo rápidamente. Me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Versículo 10. Entonces he aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Versículo 15. Cuando habló conmigo otras palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Verdaderamente estas criaturas son poderosas. Y está diciendo Pablo que estas criaturas se van a inclinar ante el Señor Jesucristo. Ahora, en la tierra, aquellos que han probado la gracia soberana se inclinarán voluntariamente ante Jesús. Amén. Pero también a otros que están, voy a decir, incluidos. No solamente los que voluntariamente en estos días vienen, adoran, se postran, como dice el salmista, sino hombres poderosos, magnates, ricos, traficantes de drogas, se inclinarán ante el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé, mi hermano, pero sé que va a suceder, la Escritura lo confirma. Ahora, texto solamente también dice los que están en el cielo, sino dice debajo de la tierra. Esto hace una referencia a Satanás y todas sus fuerzas poderosas, o si todas sus fuerzas demoníacas se han de postrar ante el Señor Jesucristo. Tú y yo sabemos por revelación de Escrituras que estos demonios, vamos a decir, son espíritus, están ambulando, pero tienen cierto poder. Que cuando se trata de hacer tropezar a un cristiano, cuando se trata de levantar una persecución contra hombres llevando el evangelio, o siempre cuando se trata de destruir familias, tienen poder, o cuando se trata de poner una enfermedad como a Job, actúan. Estas fuerzas demoníacas van a postrarse ante el Señor Jesucristo, de los que están debajo de la tierra. Ahora, la Biblia dice también que estos tienen poder territorial en el presente, pero todos se van a postrar ante el Señor Jesucristo. Daniel capítulo 10, una vez más, nos recuerda
del movimiento, vamos a decir, de estos seres angelicales caídos. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, dice, por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Estas criaturas parece que como que quieren obstaculizar el plan soberano de Dios. Y sí, hay influencia. Pero al final, dice Pablo, estas criaturas que están debajo de la tierra van a postrarse ante el Señor. El Hijo ya fue exaltado. Ahora, como dije, independientemente de cómo lo haga Dios, aquel día no va a haber una criatura rebelde aquí en la tierra. O en el infierno, vamos a decir, que no reconozca que Jesucristo es Señor. Ellos van a hacer una confesión forzada, mis hermanos. ¿Se imagina eso cómo va a pasar? Así como Dios dice, hágase la tierra. Ese instante, todos van a estar de rodillas. A la fuerza. Toda rodilla a doblarse ante Jesús. Amén. Versículo 12. Este es mi tercer encabezado. Volvemos al texto. Toda lengua confesará el señorío de Jesucristo para gloria de Dios el Padre. Toda lengua confesará el señorío de Jesucristo para gloria de Dios el Padre. Perdón, el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo, dice, es Señor para gloria de Dios el Padre. Aquí también debemos entender que honrar a Jesús es honrar al Padre. Cuando Jesús estaba caminando, no lo reconocían. Es el hijo del carpintero. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Si es el hijo de José, es el hijo de María, es hermano de Santiago, es hermano de Judas, no lo honraban. Ahora, este texto nos dice, para la gloria de Dios el Padre. Si Jesucristo hasta aquí es presentado como Señor, Pablo está diciendo que Él es Señor, entonces debe honrar a Jesús. Y el que no honra a Jesús, no honra al Padre. Porque, hermanos, Jesús es Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 5, versículo 23 y 24. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Dice la palabra del Señor: para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entender, hermanos, la posición que tiene hoy el Hijo de Dios significa darle la debida honra. Y el que está honrando al Hijo está glorificando al Padre. Y la gloria del Padre, al final, hermanos, es la exaltación de su ser. Pero nosotros vemos antes su obra hecha a favor de nosotros. Ahora, si las personas no quieren dar esa gloria, vamos a decir, voluntariamente en esta vida, aquel día lo van a hacer contra su voluntad y vamos a decir por toda la eternidad. ¿Puedes ver esa gracia asombrosa, esa gracia soberana en tu vida? Porque si no, estarías obligado, vamos a decir, justamente, porque justamente estás por tus pecados ahí, aquel día. Esa es la enseñanza aquí, que si Jesús se humilló a través de la cruz, Dios el Padre lo ha exaltado sobre todo, para que todos se sometan, dice Pablo, a Jesús como Señor, para la gloria de Dios el Padre.
Ahora esta enseñanza ya avanzó aquí, como dije, vamos a tomar doctrinal, pero ahora vamos a ir un poco a lo práctico, a las objeciones, vamos a decir, y quizás un poco más. Una de las objeciones, vamos a decir, que se saca a esto es lo siguiente: si Jesús es exaltado como Señor, la gente se pregunta, ¿por qué permite el mal y el sufrimiento? ¿Por qué no termina o aplasta con la rebelión? ¿Cómo respondemos? Si Jesús ya está exaltado, ¿por qué permite el mal? O sea, Satanás, sus fuerzas demoníacas, y los hombres como que están haciendo, vamos a decir, lo que quiere. ¿Está restringido? Sí. ¿Por qué no aplasta toda esa rebelión? Ese problema, vamos a decir, es la lucha de muchos filósofos, entre comillas, teólogos, pero aún así no hay una respuesta, vamos a decir, para esto. Porque al final lo que yo voy a decir es que antes de que Dios creara a Adán y Eva, Dios ya tenía un propósito, un plan en todo esto. De que Dios necesita que nosotros confesemos y que demos gloria a Él. Dios siempre fue glorioso. No añade más gloria a un ser que es glorioso. Pero ¿por qué permitió Dios el mal, por ejemplo, y el pecado, ¿no?, al comienzo de la creación? Nos hacemos la pregunta. Pablo estalla en Romanos capítulo 11, dice: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y conocimientos, cuán inescrutables son sus caminos. Una de las respuestas es esa: es inescrutable. Tan profundo, tan alto, que no podemos comprender sus propósitos. Que al final, incluso mi pecado es para que Dios se glorifique más. Mi pecado es para que Dios derrame más, que su gracia sobrepasa a mi pecado. ¿Por qué permite el mal? Y aquí puedo decir, fue su plan inescrutable, que al final va a resultar en mayor gloria para Dios que cualquier otro plan. Pero con eso no estamos diciendo que Dios es autor del pecado, autor del mal. Dios es luz, dice el apóstol, y en Él no hay tinieblas. Todo esto también ocurrió, vamos a decir, antes de que Dios hiciera a Adán y Eva. Incluso la cruz, la vergüenza pública de Jesucristo, hermanos, ya estaba determinado en la eternidad pasada. Y sin embargo la Biblia dice esto en Efesios 1, versículo 4, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El reinado actual, vamos a decir, de Satanás, como dice Juan en otra parte, como que es el príncipe de este mundo. Y ahí que tenemos que entender, Satanás todavía se mueve a través de gobernantes. Satanás se mueve a través de los falsos maestros. Satanás se mueve a través de sectas, a través de sinagoga de Satanás, dice las Escrituras. Satanás todavía aún tiene un territorio. Pero el Señor reina, dice el Salmo 99, Salmo 95, el Salmo 97, si no me falla la memoria, el Señor reina. Dios todavía sigue siendo soberano, pero aún así el mal está como que todavía ganando más territorio. Entonces, cuando antes de empezar el culto, hermano Daniel compartía algo, ¿no?, como que el mal en Lima se acrecienta. Pero la Biblia habla en sí, mis hermanos, que en los postreros tiempos el mal va a crecer. Pero, dice la Escritura Apocalipsis, que en un día, en una hora, en un momento, va a desaparecer, va a ser destruido. Sea la gran Babilonia, sea la gran ramera, sean reyes, todo en un momento va a desaparecer. En un solo instante. Dios los va a destruir. Y los reyes dirán: escondernos. Vamos a leer unas citas del anterior Apocalipsis. Porque si tú piensas que el mal o Satanás va a ganar, aunque a ventaja pareciera, pero su final
Va a ser en un momento, un abrir y cerrar de ojos. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Que podemos ver por el mal, por la obra de Satanás y sus secuaces, hay hombres de la fe siendo martirizados. Capítulo 17, capítulo 18 habla de Babilonia. Parece próspera, pero un instante será derribado. Pero vamos a leer unas citas en particular. Capítulo 18, versículo 8. Y les voy a guiar a la lectura. Capítulo 18, versículo 8. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Versículo 10. Mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento y diciendo: ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Versículo 17, porque en una hora ha sido arrastrada tanta riqueza, y todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven del mar, se pararon a lo lejos. Versículo 19, y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban, llorando y lamentándose, diciendo: ay, ay, la gran ciudad, de la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. El juicio de Dios destruirá, como dice, en una sola hora, en un solo momento, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y como el título de este mensaje dice, toda rodilla se doblará. Lo último es el juicio de Dios. Si Apocalipsis, hermanos, si este libro de la Biblia muestra, o probablemente podemos ver a través, antes de Apocalipsis, que el mal está creciendo, pero no va a frustrar el plan de Dios, el consejo de Dios. El triunfo de Cristo es seguro, está garantizado. Ahora, ¿por qué no vemos, vamos a decir, la operación o la intervención o el suprimir de Dios del mal contra los infractores? Porque Dios, hermanos, es bondadoso. Que no queriendo que nadie perezca, todavía no hay juicio. Por eso la Biblia es clara en esto. Cualquier demora que estamos viendo del juicio de Dios solo se debe a su paciencia, para que nadie perezca. Como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. También tiene que ser completado la elección de los elegidos de Dios, pero también va a haber una condenación para aquellos que no quieren el señorío de Jesucristo. Entonces la Biblia, hermanos, reconoce claramente la presencia del mal, pero en ninguna parte también vemos que Dios es el autor de ese mal. Dios, hermanos, tiene el control absoluto de toda su historia. Al final Dios suprimirá todo ese mal y reinará por los siglos de los siglos. Esto nos lleva a la segunda pregunta y objeción. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús finalmente triunfará, especialmente cuando vemos que el mal gana en nuestros días? Siempre hay preguntas. ¿Y dónde está tu Dios? ¿O por qué permitió esto? Porque hay muchas noticias día a día. Estoy diciendo, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús finalmente va a triunfar? Especialmente cuando vemos que el mal gana en nuestros días. Y creo que eso se ve. ¿Cómo podemos saber? Una manera de poder responder es que, voy a decir así en resumen, Dios va a cumplir su palabra. Si el Antiguo Testamento señalaba, por ejemplo, del nacimiento de Jesús, se cumplió. Cristo nació de mujer, vino 2000 años después, sí. El Antiguo Testamento atestiguaba la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y no permitirás, dice, ver que tu santo vea corrupción.
David dijo de eso de Cristo. Eso estaba escrito. Una forma de responder a este interrogante es que Dios va a cumplir su palabra. Los hombres del Antiguo Testamento, dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, ellos estaban tratando de predecir cuándo va a ocurrir esos eventos. Quiero leer con ustedes, es un texto que una vez recuerdo hermano Bru, en su serie que había empezado, estaba enseñando, 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Estos son los personajes del Antiguo Testamento, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Habían santos del Antiguo Testamento queriendo saber los tiempos, los eventos que habían de venir. Pero una vez Pedro fue testigo ocular de eso. Ellos palparon al verbo de vida. Ellos estuvieron con ellos. Pedro incluso fue uno de los que le negó. Y Pedro está diciendo que los santos del Antiguo Testamento, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo de entre ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que se... Hoy hablamos de esa gloria, la gloria exaltada de Cristo. El Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Cristo. Las palabras de los profetas se cumplieron. Los apóstoles es otro testimonio, hermanos, para responder a esta interrogante. Si Dios todavía no actúa, vamos a decir, con veracidad, porque Dios es severo en su veracidad. Los apóstoles al final fueron testigos. Y recibiréis, dice Hechos 1:8, poder. Ese poder tiene que ver no con un poder sobrenatural, sino con la habilidad de llevar, mis hermanos, el mensaje que se le estaba encargando. Y Pedro se para en Pentecostés con ese poder, esa habilidad, y los demás hacen lo mismo llevando el Evangelio. Entonces, tenemos el testimonio de los profetas, tenemos el testimonio de los apóstoles, y todo se ha cumplido. Si nos preguntan, nuestra respuesta es que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y Dios dice, para que Dios, el Padre, reciba toda la gloria. Una aplicación ahora para culminar, en esta noche. La exaltación de Jesucristo es un estímulo para la humildad. Empecé diciendo que Pablo está hablando a los de Filipo, que en ellos había contiendas, como es el capítulo 2, otros estaban buscando cada uno sus propios intereses, no los intereses de los demás. Pablo inserta a Cristo como ejemplo de humildad. Allá pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La exaltación del Señor Jesucristo, mis hermanos, es un estímulo para la humildad. Normalmente voy a decir, al comienzo empecé diciendo, el hombre odia la autoridad. Hemos visto, la semana pasada, hemos visto hoy día la exaltación de Jesucristo. La exaltación debe ser un estímulo, hermanos, para que tú busques la humildad. Si tu amo, si tu Señor te ha mostrado la humildad, ¿cuánto más tú deberás buscar entonces la humildad? Pablo concluye esta aplicación en este contexto, primero que el Señor es exaltado. Estábamos hablando la semana pasada de que
En un sentido, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Así como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca. En otras palabras, Juan estaba hablando de humildad. Que Él crezca. Ahora, no solamente que Él crezca, sino que Él es el Señor exaltado. Amén. Fue a la cruz por amor, sí. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a seguir entonces es la humildad. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Si Jesucristo es exaltado, entonces sus súbditos, aquellos que dicen ser siervos, como hemos visto hasta aquí, primero, para que Cristo sea exaltado, tenemos que ser humillados. Ahora, ¿cómo es que Dios trabaja? Vamos a decir, primero, la Biblia dice de manera universal y general, que Dios mira de lejos al altivo. Pero Dios está tan cerca de ¿quién? Al humilde. Cerca de los humildes. Pero aquellos que son humildes han visto a su Señor exaltado. No solamente es una condición, sino, hermanos, es una actitud, es un sentir. Está constante, estás pensando, hay este sentir, este pensar, dice Pablo aquí. Así que si Dios se humilló a sí mismo y Dios el Padre exaltó a su Hijo, entonces aquellos que están tras su Señor deben ser motivados por esa exaltación a buscar la humildad. No buscando, como dice los minutos, nada hagáis por egoísmo. Es que estos hermanos, verdaderamente estaba pasando esto. En el capítulo 1, Pablo está diciendo, otros estaban predicando por ambición personal, no con sinceridad. Otros estaban predicando fingidamente. Pablo decía, ¿qué hago? Por un lado, no sé qué hacer, si irme o quedarme. Pero Cristo es exaltado, dice. ¿Se da cuenta? Pablo habla de la humildad. Pero al final dice el versículo 19 del capítulo 1, esto resultará en mi liberación. Porque el Espíritu Santo estaría suministrando o animando el corazón de Pablo. Ahora sería un error pensar, hermanos, que Jesús fue motivado a ir a la cruz por una idea de ser exaltado. ¿Cuál es la razón de tu exaltación? Si durante la Biblia, al final tú vas a ver que los creyentes van a ser exaltados y los enemigos van a ser humillados. Eso va a pasar. Pero nuestra motivación para la humillación, hermanos, debe ser el amor a Dios y el amor a los demás. Eso debiera llevarnos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios y Él nos exaltará a su debido tiempo. La exaltación del Señor Jesús también es un estímulo, hermanos, en las pruebas. No solamente para buscar la humildad, sino la exaltación del Señor Jesucristo es un estímulo en las pruebas. Jesús soportó la cruz, pero el Padre le fortaleció. Le dio, hermanos, la suministración de su gracia, pero tras su humillación, vamos a decir, tras la prueba de la cruz. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no pasaba la prueba? Si Jesús aceptaba la propuesta de Satanás, si postrado me adorares, todo esto será tuyo. No tienes que ir a la cruz. En los últimos días de su vida, o su suspiro de Cristo, el Hijo estaba diciendo que se haga tu voluntad, no la mía. Pero Dios, el Padre, hermano, estaba fortaleciendo. Al final, Cristo consumió la obra, pero fue movido por amor. Tu humillación es de la misma manera. En la prueba, hermanos, Dios nos fortalece. Y cualquier sufrimiento, tragedia, al final va a llevar, vamos a decir, una mayor gloria para Dios y para el bien de tu alma. Grandes hombres han tenido grandes pruebas. ¿Y cómo es que Dios fortalece? Se dice, por ejemplo, de Charles Spurgeon, cuando tenía 22 años, él estaba predicando un mensaje que era Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, con la exaltación de Cristo. Tal vez has leído de esta historia, pero su popularidad se había extendido por todo Londres. Y miles de personas venían a escuchar los domingos. Se dice que hasta
su local tenía una capacidad para 10.000 personas. Pero hay un momento que eran tantas las personas que entraban a escuchar a la capilla, que hay un momento que se empezó a tambalear. Y donde estaba predicando Spurgeon se cayó. Y ese día murieron 28 personas. Y Spurgeon se fue, pero dice, ¿cómo Cristo va a ser exaltado en esto? Era un momento de prueba. 22 años está hablando de la exaltación de Cristo. Y estuvo buen tiempo para comprender que verdaderamente Cristo debe ser exaltado. Incluso en ese momento de la prueba se dice, los enemigos de Spurgeon, porque estaban también celosos de la popularidad de este predicador inglés. El Señor le fortaleció, fue el plan de Dios, entendió su soberanía, entendió su gobierno, no quería volver a predicar, pero mientras dice que él más meditaba en la exaltación de Cristo, encontró fuerzas y regresó al púlpito y habló estos versículos donde estamos. La exaltación de Jesucristo también, hermanos, es un estímulo para la evangelización, no solamente para la humildad, no solamente un estímulo en las pruebas, sino también para la evangelización. Ahora, ¿por qué lo digo? En nuestro texto, en capítulo 2, versículo 10 dice, para que se doble toda rodilla. Para que rodillas voluntariamente se doblen tiene que ver evangelización. Para, ya sea voluntariamente, estamos diciendo, en el día de la visitación de Dios, porque eso dice el Salmo 110, versículo 3, que voluntariamente las personas se postran. Busque usted el Salmo 110, versículo 3. Siempre he dicho a mis compañeros, amistades, nadie me ha obligado a ser cristiano. Nadie me ha puesto una pistola. Sé creyente. El día de la visitación de Dios, solamente se puede decir, voluntariamente estuve rendido a sus pies. Y así es, mis hermanos. Que nosotros veamos a Cristo exaltado es también una forma del cumplimiento de que toda rodilla se doble. Pero también otros van a hacer, hasta aquí hemos visto, a fuerza en el día del juicio. Y de ahí que nosotros debemos ser impulsados, porque no queremos ver, vamos a decir, rodillas forzadas aquel día a postrarse, sino que voluntariamente se rindan. Por último, mis hermanos, la exaltación del Señor Jesucristo es un estímulo para la salvación. Y toda lengua, dice el versículo 11, confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre. Amén. A través de este texto podemos ver que si hoy el hombre rehúsa postrarse, sabemos las consecuencias. A través de este texto podemos llamar a salvación. A salvación. Que miremos cómo Cristo, versículo 5, tuvo que obrar a favor nuestro. Siendo Dios, versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y no consideró ser a Dios. ¿Pero qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Todo esto lo hizo por los pecadores. No lo hizo por otra razón. Él fue movido ¿por qué? Por amor. Dejar, mis hermanos, su naturaleza gloriosa por los siglos de los siglos, la eternidad pasada, y venir al vientre de una mujer era humillarse, porque María era una pecadora. Fue humillación. Ahora, estoy diciendo que la exaltación del Señor Jesucristo es un estímulo para la salvación, porque si el hombre no considera la condición exaltada actual de Jesucristo, entonces aquel día solo Él va a ser su juez. Toda autoridad, dice, le ha sido dada al Hijo, y aquel día el Hijo va a entregar esa autoridad al Padre. La invitación, mis hermanos, mis amigos, está en Isaías capítulo 45. Versículo 22 hasta el versículo 25. El Señor dice, y con este pasaje también fue salvo el predicador Charles Spurgeon a los 16 años.
Quiero que podamos ir todo el libro de Isaías, con esto termino. Capítulo 45, versículo 22 hasta el versículo 25. Libro de Isaías, capítulo 45. Dice la palabra del Señor: volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán: solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. El Señor primeramente requiere humildad para venir ante Él. No podemos venir con obras, porque nuestras mejores obras, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Todo lo que puedes hacer, primeramente, solamente es venir, dice, con humildad. El versículo 22, con el cual fue salvo el predicador Spurgeon, creo que ha traído mucho mensaje en esta noche para nosotros. El Señor dice: volveos a mí. La pregunta en esta noche es: ¿de qué lado estás? ¿De los que se han doblado las rodillas voluntariamente? ¿O de aquellos que van a ser forzados aquel día en el juicio final? Y toda lengua reconocerá en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra que Jesucristo es el Señor. Oremos. Padre, hoy nos paramos de pie porque vemos primeramente nuestra condición y ni siquiera podemos levantar nuestros ojos hacia arriba. Señor, tú estás en lo alto, exaltado, tú reinas, tú gobiernas, y aquellos, Señor, que profesan fe en tu Hijo, aquellos que honran al Hijo, también son aquellos que honran al Padre. En esta noche nos has mostrado el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Primero en su condición, como visto aquí, de su humillación, pero después de su humillación vino la exaltación. Señor, tal es la promesa también para los tuyos, que en este mundo muchos pueden ser humillados, pero su exaltación será mayor en aquel día. Y la razón por la cual no buscamos una exaltación es tuyo, sino que lo hacemos, Señor, para que tú seas glorificado en todo. Gracias por este libro. Sigue llamando a los tuyos. Sigue confirmando la fe de los que dicen ser tuyos. Como también, Padre, sigue salvando a los elegidos desde la eternidad. Abre sus ojos, sus corazones. Hazlo como lo haces, como lo has hecho con nosotros, mostrándonos nuestra condición. Y al final, Señor, tú vas a ser exaltado. Queremos aquel día estar en tu presencia de aquellos que, Señor, han recibido esa gracia. Pero, Señor, también esta noche nos comunicas, nos ha dicho que no todos van a doblarse sus rodillas en este mundo. Pero aquel día, Señor, serán dobladas, Señor, por tu voz cuando tú les declares, Señor, tu veredicto. Gracias, Señor, por este libro una vez más. Habla de nuestras vidas. En Jesús te pedimos esto. Amén. El Señor los bendiga. Vamos a entonar un himno. Estamos finalizando este culto.